Muy buenos días, amados amigos, familia, hermanos en Cristo. Hoy vamos a dar un tema que se titula Dios sana al corazón quebrantado y vamos a leer el texto de Jeremías 30:17. Es un libro de Jeremías, ¿verdad? Que escribe. Sabemos que Jeremías fue un profeta mayor y no tanto porque fuera mayor o de mayor importancia que los otros profetas menores, sino es por su contenido que se les clasificó de esta manera. Y el texto que vamos a leer de Jeremías, del libro de Jeremías, es el capítulo 30, versículo 17, y que nos dice a la letra así: Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo esta es Sión de la que nadie se acuerda. Jeremías fue un profeta con un corazón quebrantado y es el autor de este libro, Jeremías. También escribió en el libro de Lamentaciones, pero ahorita vamos a ver lo que significa, ¿verdad? Y sobre todo por qué escribió este libro. El profeta, sabemos que él fue hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de esa ciudad de Anatot en Jerusalén. Y él fue elegido para ser profeta. Un profeta es un portavoz de Dios, habla en el lugar de Dios al pueblo. Y el mismo Dios le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí vemos que Dios ya tenía determinado en sus planes, ¿verdad?, poder dar vida a este ser que todavía no nacía, pero que ya lo estaba escogiendo para ser profeta. Entonces Jeremías fue llamado a profetizar cuando era muy joven y Dios le encomendó la misión de ser profeta. Jeremías nunca logró que se convirtiera la gente, ni a su mismo pueblo, ni a su misma raza. Él fue rechazado por ellos mismos, fue odiado, fue golpeado y fue colocado en el cepo. Fue puesto en la cárcel y acusado de ser un traidor. Imagínense qué difícil tarea de este profeta. Y así que podemos comprobar que fue un hombre notable. Se le ha llamado el profeta llorón, pero no en un sentido despectivo. Él pasó la mayor parte de su vida derramando lágrimas. Dios eligió a este hombre que tenía un corazón maternal, una voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas para comunicar un mensaje severo de juicio, porque recordemos que el pueblo de Dios estaba desobedeciendo sus leyes y Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Él disciplina a sus hijos y cuando sus hijos andan en mal camino empieza a derramar ese juicio. Entonces le dio un mensaje Dios a Jeremías para que se lo diera al pueblo y no era nada agradable. El mensaje que él tuvo que proclamar quebrantó su propio corazón del profeta y Dios escogió a este hombre que era un hombre tierno y compasivo. Imagínense lo doloroso que ha de haber sentido también este profeta. A Jeremías le tocó profetizar en una época cuando todas las cosas en Judea estaban precipitándose hacia una catástrofe trágica y también final. Entonces el contexto actual de hoy por hoy, parece que estamos viviendo como en los tiempos de Jeremías, aunque no en los grandes avances tecnológicos que ha tenido el hombre, como la conquista del espacio y la creación de armas bélicas con poder destructivo, pero sí, dentro de esas grandes potencias se encuentra la corrupción. La corrupción que se encontraba en esos tiempos de Jeremías, hoy en día vemos que hay mucha corrupción en el hombre, hay mucha maldad y que realmente esto lo conducirá a un desastre final. Entonces Dios ha sido dejado totalmente en nuestros días, ha sido Él rechazado y cuando los que no creen en Él lo mencionan, con una sonrisa lo hacen nada más de burla o una mueca de desprecio. Son escépticos, hombres que creen en ellos mismos. Han sido dotados, ¿verdad?, de mucha ciencia, pero muchos de ellos niegan la existencia de Dios. Por eso, este mensaje del profeta Jeremías es apropiado para nuestros tiempos. Jeremías comenzó su ministerio durante el reinado del rey Josías y la continuó durante el cautiverio de Babilonia.
Jeremías fue el que predijo los 70 años de cautiverio en Babilonia. Imagínense 70 años participando como esclavos de una nación poderosa, pero a la vez que no temían a Dios. Entonces fue demasiado difícil para este pueblo de Dios el ser sometido a un pueblo pagano debido a una consecuencia que era rechazar a Dios, desobedecer a Dios y no seguir sus encomiendas de Él mismo. El mensaje de Jeremías fue el más desagradable jamás comunicado a un pueblo y fue él mismo rechazado. El profeta Jeremías hizo una denuncia general de Judá. Hubo un tiempo en el que Judá amaba apasionadamente a Dios, le era santa, le servía y todo aquel que se atrevía a molestarla sufría el desastre porque Dios cuidaba a sus hijos. Aquellos que caminan en obediencia siempre nos va a dar esa protección que se merece un hijo de Dios. El corazón de Dios, por esta razón, estaba destrozado de pena y de decepción porque Israel estaba viviendo en pecado abiertamente. Le había sido infiel a esos votos del pacto que había prometido a Dios de servirle. Sin embargo, él le sirvió a otros dioses y esos otros dioses habían robado el afecto que a Dios le pertenecía. Había dejado de amar a Dios y su conducta es extremadamente vergonzosa. Por eso el profeta Jeremías profetizó contra los dirigentes civiles, contra los religiosos de Judá. Y ahí también profetizó de los falsos profetas que había en Judá, porque muchos le prometían que iba a haber paz, pero realmente ellos no estaban hablando, ¿verdad?, los propósitos divinos de Dios. Ellos hablaban por lo que sentían y creían que Dios no los abandonaría jamás. Hoy en día hay muchos falsos profetas que te prometen que todo es bienestar, que todo es salud, que todo es prosperidad, que Dios no va a traer calamidades. Por eso fue rechazado el profeta Jeremías. Dios había determinado llevarlo a cautiverio 70 años, castigarlos porque desobedecieron a Dios, por su rechazo hacia Dios. Y esto no les agradaba realmente al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel. Entonces, el Dios omnipresente y omnisciente denuncia a los profetas por sus sueños, los cuales conducen al pueblo a la idolatría. Eso originó que se fueran en pos de dioses falsos. Sus sueños eran paja comparados con la palabra de Dios, que es como trigo, un trigo que alimenta y que también es como un fuego y martillo. Entonces Dios está en contra de esos profetas mentirosos. Jeremías entonces pronunció que esos profetas mentirosos eran verdaderos inmorales que no conocían a Dios. Y Jeremías también profetizó respecto a la destrucción de Jerusalén. Iba a ser destruida a la cautividad babilónica que iba el pueblo de Dios. Entonces Dios mostró a Jeremías dos cestas de higos, ¿verdad? Una de ellas contenía higos buenos y la otra canasta cesta tenían higos malos. Los higos buenos representaban a los exiliados en Babilonia, que serían traídos a su tierra porque se volverían a Dios de todo su corazón. Y los higos malos, ¿verdad?, representaban a Sedequías, rey de Judá, sus príncipes y todo el pueblo dejado en la tierra después de la deportación en el reinado de Jeconías. Entonces Jeremías había estado advirtiendo a todo el pueblo al arrepentimiento, pero no se quisieron arrepentir. Y realmente vemos aquí que las profecías respecto a la restauración también había unas palabras de esperanza, que no iba a ser para siempre, sino iba a haber un tiempo nada más de cautividad, pero también Dios en su infinita misericordia iba a restaurarlos. Y estos dos capítulos, ¿verdad?, del capítulo 30 y 31, de los cuales escogimos un versículo del 30, hablan de esa restauración. Por eso están enteramente llenos de preciosas promesas de retorno de la cautividad, de ser esclavos a ser libres. Por eso se les ordena, ¿verdad?, de que ellos tomaran consuelo en las generaciones venideras,
en la cual Dios iba a prometer esa restauración y que iba a haber un gozo, una restauración, que volverían a instalarse en su país y que iba a ser también reedificada otra vez su ciudad. Entonces, en el contexto actual podemos aprender que el mundo ha sido también azotado por una pandemia, ha sido desleal a Dios por seguir la influencia corrupta de las naciones, por romper el pacto con Dios y servir a ídolos ajenos. Se han olvidado del servicio a Dios y vivir de acuerdo a lo que les dicta su corazón. Pero hay un remanente siempre. Hoy en día hay un remanente que sirve a Dios, como en aquel entonces. Pero también es un remanente que se ha arrepentido, que ha deseado hacer la voluntad de Dios, y para ellos es esa promesa: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, este es Sión de la que nadie se acuerda. Sión, ¿verdad? Es un símbolo de Jerusalén, significa Jerusalén, la ciudad de Dios, donde ahí se manifestaba Dios, porque ahí el pueblo de Dios lo glorificaba, lo adoraba, le servía. Entonces, Dios puede sanar las heridas y el dolor de nuestro corazón. Nosotros desde niños, muchos de nosotros fuimos heridos por nuestros padres, algunos por vecinos, por familiares, por enemigos, pero las heridas de nuestro cuerpo también pueden ser causadas por objetos cortantes como un cuchillo, objetos punzantes como un clavo y objetos contundentes como una piedra. Pero las heridas del corazón, las heridas que causan dolor en nuestro corazón, en nuestro interior, son causadas por varias razones. Pero hoy veremos nada más 3 causas por las cuales también nuestro corazón está herido. Muchas veces es por el rechazo que tenemos, por el abandono que nos han hecho y por la humillación que nos han herido nuestros corazones. Veamos en la palabra de Dios cómo Él puede sanar esas heridas de nuestro corazón y quitar también el dolor de nuestra alma que nos aqueja. Dios sigue sanando nuestras heridas. Dios sana esas heridas causadas por el rechazo. Y lo vemos, ¿verdad? Porque dice el Señor, yo sanaré. Yo haré venir sanidad para ti. Sanaré tus heridas. ¿Y a quién iba a sanar Dios sus heridas por haber sido desechada? A Sión. A Sión, ¿verdad? Porque Sión es la ciudad del gran rey. Y ahí fue donde también David conquistó. Y allí creó el arca de David. Es por eso que desde entonces fue santo ese lugar. Es el llamado Monte de Sión. Y Sión es un sentido teológico. En un sentido teológico es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Espiritualmente significa, ¿verdad?, que Dios está ahí presente y que Él ha redimido al pueblo para la gloria de su alabanza. Nosotros vemos ahí también en Hechos capítulo 7, versículo 20, cómo este pueblo, ¿verdad?, atravesó por circunstancias difíciles. En la palabra de Dios podemos ver cómo el rechazo puede afectar grandemente la vida de una persona. Y nos habla ahí en el libro de los Hechos acerca de Moisés, que en aquel mismo tiempo había nacido Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba en sus hermanos, que comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía él en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó a Moisés, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Entonces vemos aquí en el contexto Moisés, ¿verdad? Moisés vivía en Egipto como la hija de la hermana de Faraón, ahí.
y era un hombre poderoso en palabras, pero Moisés sufrió también el rechazo por sus mismos hermanos de raza, de sangre, de pueblo. Él fue rechazado y este rechazo obviamente marcó la vida de Moisés. Por eso, entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahí vemos que el rechazo hizo mella en su corazón, ¿verdad? Había inseguridad en Moisés. Y también vemos que Dios sana las heridas causadas por el abandono. Ahí en Deuteronomio 32:10 dice la Escritura: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Israel, el pueblo de Dios, fue hallado en el desierto como un niño abandonado, pero Dios lo guió, lo instruyó y lo guardó también. Tal como la pupila del ojo es esencial para la visión, por lo tanto también era protegido por Dios mismo, especialmente, ¿verdad? Cuando hay fuertes vientos, ¿verdad? Puede haber una molestia en el ojo, pero Dios lo protegió ante cualquier circunstancia. El abandono, hermanos, es un sentimiento que produce heridas muy profundas en personas de todas las edades, pues nos hace sentir, como lo dice el versículo, en horrible soledad. El abandono es doloroso, pues se rompen vínculos efectivos muy importantes en nuestra vida, como el de nuestros padres, el de nuestra pareja, el de nuestros hijos. Pero tenemos que comprender que las heridas del abandono se dan no solamente cuando una persona nos deja, sino también cuando existe una relación llena de indiferencia, cuando hay desinterés, cuando hay apatía, cuando hay frialdad. Pueden haber hijos que se sienten abandonados por sus padres, aunque vivan con ellos, pues tienen padres ausentes que no se involucran, que no les hacen sentir valorados ni importantes. Y tenemos que saber que el dolor causado por el abandono viene, pues, por ello mismo. Pero tenemos que saber también que nuestra propia familia a veces nos ha rechazado, aunque quizás hayamos experimentado el rechazo de algunos de nuestros padres o de ambos, pero para nuestro Dios, tu vida es muy importante. Por eso el salmista clamaba y decía: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Solamente en Dios podemos encontrar la fidelidad. Nuestros padres, ¿verdad?, podrían olvidarse de nosotros, pero Dios jamás se olvidaría de nosotros. Y por último, Dios sana también las heridas causadas por la humillación. El salmista dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. David estaba gimiendo a causa de sus aflicciones y da salida a sus penas, derramando sus quejas en la presencia de Dios. Su mente se hallaba turbada, su conciencia estaba dolorida y no encontraba reposo para su espíritu, pues ¿quién puede soportar un espíritu herido? Se veía él encorvado, se veía abatido en gran manera. Hay otras heridas que se producen cuando desde nuestra infancia sentimos que nuestros padres se avergüenzan de nosotros por nuestro aspecto físico, por algo que hayamos hecho, y esa humillación es causada por las palabras de desaprobación, por las críticas, por las burlas y cuando somos avergonzados públicamente. El dolor causado por la humillación viene porque nos sentimos comparados, nos sentimos degradados, nos sentimos avergonzados y rebajados. Otro de los motivos de los cuales las personas tienen su corazón herido por la humillación es a causa de los abusos sexuales que han sufrido en la infancia. Muchas niñas, niños han sido abusados por sus mismos padres, muchos de ellos por sus familiares, tíos, familiares. Y esto produce en sus corazones mucha culpa y mucha vergüenza. Entonces, para poder sanar las heridas que han causado en nuestro corazón, que es la humillación, nuestro Dios nos provee el poder y la capacidad para perdonar.
En Colosenses 3:13 nos dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debido a que Cristo, como nuestro ejemplo perfecto de perdón, ha perdonado todos nuestros pecados, sin más reproche, los creyentes debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Hemos podido nosotros reconocer lo doloroso que pueden ser las heridas causadas en nuestro corazón, pero no tenemos que vivir siempre con nuestro corazón herido y nuestra alma llena de dolor, pues el Señor quiere y puede sanarnos. Solamente tenemos que ponernos en sus manos y confiar en sus preciosas promesas para nuestra vida. Porque el Señor te dice hoy: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Este es nuestro Dios, el Dios que puede sanar lo más profundo de nuestros corazones. Si tú estás herido, puedes confiar en que Él está dispuesto a sanarte. Él es el único que puede sanar lo más profundo de nuestro ser. Gracias. Dios les bendiga. Vamos a orar a Dios dándole las gracias por la sanidad que Él ha estado dándonos cada día. Si hay heridas profundas en tu corazón que todavía tienes, Él está dispuesto a sanarlas, porque Él es un Dios compasivo. Él se compase de la humanidad. Él quiere sanar y darnos medicina para ello. Señor, en esta hora te agradecemos infinitamente por tu palabra. Gracias porque en ella alcanzamos consuelo, sanidad, protección. En ella, Señor, alcanzamos la salud para nuestro espíritu, para nuestro alma y para todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Te damos las gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.